Nos reunimos con las practicantes Lucía Campaniello, Luciana Varela y Paloma Alcaraz para saber si sus experiencias con el inglés, tanto positivas como negativas, sumado al campo de la práctica de tercer año, tienen un impacto en su futuro como docentes. Para ello les hicimos las siguientes preguntas. ¿Tu experiencia con el inglés en tu educación fue positiva o negativa? ¿Esto influye en tu manera de enseñar a futuro? Sí, mi experiencia con el inglés, con los profesores ha sido mayormente buena en la primaria y secundaria. Siempre veíamos medio los mismos temas, pero si ellos eran copados, divertidos, o sea, hacían como que yo me interesase, digamos, con el tema. Sí llegó un punto secundario donde yo decía, bueno, quiero ver otras cosas, pero bueno, bien, nunca me sentí mal en una clase de inglés, digamos. Tanto las cosas positivas como las negativas, las positivas trato de aplicarlas siempre cuando yo doy clases, y las negativas siempre trato de tener en cuenta para no aplicarlas. Así que sí, creo que termina afectando en ese sentido, de tratar, bueno, de no repetir ciertas cosas y de repetir cosas que sí, que estuvieron buenas. Siento que hay que tratar de ser el docente que uno hubiera querido tener. Entonces, bueno, tener como eso en cuenta. Sí, bueno, mi experiencia con el inglés en la escuela, en primaria fue bastante bueno. Tenía una profesora que nos motivaba, que nos hacía aprender mediante canciones, actuaciones. Bueno, todo eso fue muy lindo. La tuve también en parte de secundaria y después más, a partir del cuarto año, estuve con una profesora que nos enseñaba mucho por repetición, imitación, mucho llenar espacio en blanco. Bueno, y eso creo que fue negativo, ya que no había nada comunicativo, nada real, digamos, no se tomaba en cuenta el contexto de nadie. Y bueno, esto influye básicamente en lo que quiero ser el día de mañana y lo que no quiero ser. Me gustaría poder enseñarle a mis alumnos con canciones, de manera colaborativa, que trabajen en grupo, teniendo en cuenta también sus contextos, obviamente. Y bueno, lo que no me gustaría es esto de las clases totalmente repetitivas, conductistas también, de todo imitar, repetir. Mi experiencia con el inglés fue principalmente mala. En primaria no recuerdo tener ningún profesor que me cause absolutamente nada. Recuerdo que lo único que hacía era copiar, era muy conductista todo. Pero bueno, a mí siempre me gustó el inglés y por el tema de que me gusta la literatura, me gusta leer, tanto en inglés como en español, y me llamaba la atención igual. Eso no fue impedimento de que a mí me guste el inglés. Y en la secundaria me pasó lo mismo. No tuve casi nunca ningún profesor bueno. No recuerdo casi ninguno de mis profesores, pero sí tuve un profesor suplente por 2 meses y él fue el que me hizo terminarme de enamorar del inglés. Porque bueno, yo para ese momento ya tenía 16, quería ser profesora y no sabía de qué, y él me alentó a ser profesora de inglés y eso lo cambió todo. Y eso influye un montón porque, bueno, yo siempre, al menos en la secundaria, sabía que quería enseñar, entonces estos profesores malos que tuve me sirvieron de ejemplo hasta hoy en día de qué no hacer. ¿Cuál fue el mayor contraste que observaste entre la teoría y la práctica? ¿Qué propones para cambiar esto? Hay bastante contraste con lo que es la teoría que te enseñan con la realidad. Creo que porque la teoría no está basada en un contexto de escuela estatal típica de Argentina, en este caso el conurbano, acá en Moreno, en donde hay un montón de problemáticas, incluso lo más básico que es como simplemente la matrícula, que a veces que lo más tranquilo te puede tocar un curso donde 25 o 30 personas y a veces más de 40 incluso, entonces es muy difícil aplicar teoría o cosas que te dicen, bueno, en la planificación, en la práctica, bueno, armada de tal manera, porque después te encontrás con situaciones que no las puedes aplicar, que están difíciles. Y cómo me parece que estaría bueno como cambiar eso, siento que nos tendría que preparar un poco más en cómo encarar ciertas situaciones, ciertas problemáticas que pueden suceder en el aula, quizás en ese sentido, como bueno, prepararnos un poco más para ver cómo abordar ciertas situaciones con las que nos podemos encontrar. El mayor contraste, bueno, como decía Lucía, de que no,
pasan muchas cosas en situaciones del día a día en el colegio que tal vez eso no está tanto en la teoría que vemos acá. Y bueno, creo que hay que estar preparados para desafíos constantemente, cosas que pasan todo el tiempo, inesperadas, que bueno, no nos van a permitir desarrollar tal vez una planificación que teníamos hecha, pero bueno, hay que estar como preparados para eso. Y el mayor contraste que observé entre la teoría y la práctica fue el hecho de que, al menos en prácticas, casi siempre nos hacen planear un plan ideal, ¿no? Con todos los recursos, la gran mayoría de veces, tecnología, con todo, básicamente. Y cuando te encontrás con la escuela estatal principalmente, no solo que no te encontrás con nada de lo que planificaste la gran mayoría de veces, sino que creo yo que no se pone tanto énfasis o no se enseña tanto que al trabajar con personas es algo súper inesperado lo que te puedes encontrar cada día. Y controlar eso puede ser muy complicado y yo nunca lo leí en ningún momento de la carrera. En estos 5 años que vengo cursando nunca aprendí eso en la carrera, lo aprendí sobre la marcha enseñando. Luego de entrevistar a las practicantes, notamos que sus experiencias han tenido un impacto en su forma de verse como docentes a futuro. Ellas observan una gran diferencia entre teoría y práctica y consideran que el profesorado debería brindarles más herramientas que las preparen para la realidad en las escuelas. Aún así, afirman que quieren enseñar con un enfoque comunicativo y contextualizado. En conclusión, evidenciamos que las practicantes tienen la intención de habitar la escuela de manera diferente a la que ellas habitaron a lo largo de sus vidas.